esa regeneración en nuestra vida, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos, para ser librados de este cuerpo de bajeza. Porque el cuerpo de bajeza siempre va a estar atraído por las cosas del mundo y del diablo. Siempre. Qué fácil es pecar, porque el pecado se hace a oscuras. ¿O usted se pone a pecar delante de toda la gente? No, para pecar, hermano, uno busca un lugar donde no lo vean. Pero ahí es donde el Señor quiere sacar ese cuerpo de muerte, lo quiere llevar a luz. Entonces, Juan capítulo 3, y con esto voy a ir concluyendo. Ese es un pasaje bien conocido, pero me gustó muchísimo. ¿Sabe por qué? Capítulo 3, Juan capítulo 3. Es una conversación que tiene el Señor Jesús con Nicodemo. Pero yo pregunto, ¿quién era Nicodemo? Maestro de la ley. Entonces quiere decir que ese hombre conocía la ley, como la conocía Pablo. Porque Pablo también fue estudiado a los pies de Gamaliel, dice la palabra. Gamaliel era uno de los grandes rabinos, sabios de Israel. Y entonces, hermano, viene el Señor, tiene aquel hombre un encuentro de noche, dice la palabra. Es decir, en su oscuridad, él andaba buscando la luz, como muchos de nosotros llegamos a buscar la luz en medio de las tinieblas. Llegó aquel hombre y empezó a platicar con el Señor y le dijo: sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que haces, nadie que no venga de Dios las puede hacer. Entonces está esta conversación con él, cuando de pronto, hermano, viene el Señor y le dice, ese es extraordinario. Si alguien puede leer, por favor, verso número 2. Si me levanta la mano para que la hermana pueda llegar ahí con usted. Solo vas a leer donde dice que es necesario nacer de nuevo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, miren, como nuevo nacimiento y regeneración son lo mismo, solo que enfocan algo algo diferente cada uno, destacan ciertas partes que nos competen a nosotros, que debemos de saber. Le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Si conoces la ley, te es necesario nacer de nuevo. Entonces viene el Señor y le dice con esas palabras: si naces de nuevo, entonces vas a ver el reino de los cielos. ¿Qué significa la palabra ver? Bueno, la palabra ver, desde su raíz griega, significa ver, pero oiga esto: significa comprender, significa entender y significa saber. Entonces el Señor le estaba diciendo: ¿conoce la ley? ¿Qué dice la ley? La ley dice, Mateo capítulo 19, verso 28, ¿no fue que leí? O 29, 28, donde dice: amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Todas tus fuerzas, Todas tus fuerzas, con tu con tu corazón, con toda tu mente. y alma. Regeneración. La regeneración de la mente. Es decir, el cambio, la transformación. Eso era el Señor. Lo que lo estaba instando a aquel hombre era no solo a saber la ley, sino a cumplir con la ley. ¿Sí? Cada uno entendió los palabras de él y dijo: como un hombre ya viejo puede entrar en el vientre de su madre. Claro,
porque sencillamente en él no había luz. Por eso llegó de noche. Ahí lo dice la Biblia. ¿Cómo llegó? Llegó de noche. Llegó de noche porque no miraba. Él vivía en su oscuridad, a pesar de que tenía la luz. Eso es lo que en el capítulo 7 el apóstol Pablo de Romanos está explicando y está diciendo. La ley no es mala, señores. La situación con la ley es que cuando la conocemos, el cuerpo de muerte toma ventaja y nos engaña. Y entonces, por el conocimiento de la ley, nosotros empezamos a pecar. Porque él explica y dice, yo no hubiera sabido que era la codicia hasta que en la ley puedo leer y dice, no codiciarás. No codiciarás. Entonces, por eso dice la Biblia que deberíamos de tener una mente como la de niños. ¿Por qué? Porque en las cosas de la malicia los niños no saben. Usted, hermano, llega y de repente, pues tal vez ahí frente a sus hijos chiquitos, usted salió pues en ropas menores, pues sus hijos no tienen maldad en verlo. Pero no vaya a salir así frente a alguien ya grande, porque pues obviamente se va a escandalizar primero que nada. Y van a hacer el morbo, ¿o no? ¿O le estoy hablando algo indebido? Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Dice el Señor, vosotros deberíais de ser como niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque no piensan con maldad, sino cumplen solamente la ley que les fue establecida. Claro, ahora nosotros conocemos más ampliamente la ley por el Espíritu, porque dice la palabra que nosotros debemos de vivir en la ley de la perfecta libertad. Entonces, cuando la Biblia dice en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente, o sin el verdaderamente, en algunas versiones solamente dice libre. La pregunta es, ¿libre de qué? De ese cuerpo de la muerte, de ese cuerpo de muerte que usted y yo tenemos. Mientras más conocemos la palabra, más regenerados estamos, porque la palabra es la que nos lava y nos regenera. Por eso Romanos capítulo 12 habla y dice que debemos de renovar todos los días. No dice cada 8 días. No dice que usted se vuelva como Messi. Un mes y medio más tarde viene a la iglesia. Es todos los días. Diga conmigo, todos los días. Debemos de renovar nuestra mente. Y entonces vamos a ser transformados. Porque ¿qué va a pasar al final con nuestro cuerpo? Va a ser transformado de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, de un cuerpo, hermano, de bajeza a un cuerpo glorioso. Entonces sí hay manera de cómo nosotros podemos ser librados de este cuerpo de muerte, por medio de la regeneración, por medio del nuevo nacimiento, por medio de la transformación de la mente, de la renovación de la mente. Nacer de nuevo, ver el reino, o entender el reino, comprender el reino. Nacer del agua y del espíritu, ya no lo vamos a leer, pero ahí le dice el Señor en el siguiente pasaje. Es necesario nacer del agua y del espíritu, regeneración y renovación de la mente. Romanos 12:2, para entrar al reino, porque carne y sangre no heredan. 1 Corintios 15:50. Póngase de pie en esta mañana y vamos a terminar. Entonces, ¿qué debemos de hacer usted y yo diariamente? Renovar nuestra mente, permitir que la palabra nos haga libres, permitir que la palabra rompa o quite de nosotros, hermano, ese solo querer de las cosas que no agradan a Dios, y permitir que el Espíritu nos
nos lleve a las cosas del querer como el hacer, la voluntad, sentir lo que Dios siente, pensar lo que Dios piensa. Porque los pensamientos de Dios, los sentimientos de Dios y la voluntad de Dios están escritas en esta bendita palabra del Señor. Así que cierre sus ojos en esta mañana, por favor, un momento. Y yo quiero hacer dos invitaciones. Una,